En 1878 se fundó el Sindicato de Gráficos, el primero de la Argentina. En las 2 décadas siguientes, con el impulso de socialistas y anarquistas, en su mayoría inmigrantes, los trabajadores se organizaron en casi todas las ramas de la industria. Los inmigrantes del siglo XIX, sobre todo italianos y españoles, aunque también polacos, portugueses y otras nacionalidades, trajeron del otro lado del mar no solo su humilde equipaje, sino también la diversidad ideológica que agitaba los movimientos obreros en Europa. El anarquismo prosperaría en los gremios sometidos a las peores condiciones de trabajo, mientras que el socialismo en los trabajadores de salarios más altos y los artesanos. Las primeras asociaciones de trabajadores son mutualistas, a fin de hacer frente a los accidentes de trabajo y enfermedades. Las huelgas de los años inmediatos a la crisis del 90 expresaron el descontento obrero por la desocupación y la baja del poder adquisitivo del salario. Mientras anarquistas y socialistas se desgastaban tratando de copar la dirección obrera, se produce en 1902 la huelga de peones del mercado de frutos, que arrastra solidariamente a numerosos gremios. El gobierno de Roca apelará a la fuerza. Hay una dura represión y se declara el estado de sitio. Los inmigrantes que venían del otro lado del mar traían a nuestras tierras sus pocas pertenencias, sus esperanzas en hallar un mejor lugar bajo el sol, y también sus ideas. Y traían las ideas vigentes en aquellos tiempos de los sismos, como le hemos llamado en otro programa. Socialismo, anarquismo y sus distintas variaciones. A raíz de ello se promulgó la llamada ley de residencia, que fue obra de Miguel Cané, el autor de Juvenilia, que establecía que cualquier extranjero podía ser expulsado sin tener causa delictiva, si podía ser expulsado por incómodo, ¿no es cierto?, por fastidioso, es decir, por tratar de difundir sus ideas, y sobre todo, lo peor que podía pasar era si trataba de organizar gremios o sindicatos. Sin duda, la presencia de los anarquistas fue muy importante, los anarquistas violentos. Por ejemplo, Severino Di Giovanni, un italiano nacido en Chieti, que era un teórico como el anarquismo violento, de la violencia como una forma de destruir la sociedad injusta. Él creía que era necesaria la revolución violenta, como se puede comprobar en este extracto del último mensaje que escribió en su celda pocas antes de ser ejecutado. Él escribió: no busqué afirmación social ni una vida acomodada, ni tampoco una vida tranquila. Para mí elegí la lucha, vivir en monotonía las horas mohosas de lo adocenado, de los resignados, de los acomodados, de las conveniencias, no es vivir, es solamente vegetar y transportar en forma ambulante una masa de carne y de huesos. ¿Cuáles habían sido los atentados de Di Giovanni? Por ejemplo, la voladura de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, como respuesta, protesta por la ejecución de Sacco y Vanzetti, la voladura del Citibank en el centro porteño, la voladura del consulado italiano en Buenos Aires, donde murieron 7 fascistas. También participó en robos, hirió a un policía, al un asalto a un camión pagador le reportó 286.000 pesos que gastó en abrir una imprenta, ¿no es cierto?, para difundir sus ideas. El último de los panfletos que imprimió en esta imprenta decía: sepan Uriburu, el presidente en aquellos tiempos, y su horda fusiladora, que nuestras balas buscarán sus cuerpos. Sepa el comercio, la industria, la banca, los terratenientes y hacendados, que sus vidas y posesiones serán quemadas y destruidas. No fue el único anarquista importante en nuestra historia. Entre otros estuvo Simón Radowiecki, que mató en un atentado
a Falcón, el jefe de policía que había reprimido sangrientamente una concentración a raíz del 1 de mayo. Y también Kurt Wilkens, un anarquista alemán que mató al coronel Héctor Varela, que había sido el represor de la rebelión en la Patagonia de los peones ovejeros, de los cuales nos vamos a ocupar más adelante en este mismo programa. Ahora vamos a conversar con el sociólogo, politólogo Alberto Quevedo, y le voy a hacer desde acá ya una pregunta. ¿Qué fue la Constitución de 1949? La Constitución de 1949 significó el ingreso de la Argentina a un orden jurídico y político del siglo XX. Es la gran puerta del siglo XX que permite mirar al derecho desde un lugar distinto a lo que fue esa mirada clásica y liberal del derecho en el siglo XVIII y en el siglo XIX, y que para la Argentina quedó plasmado en la Constitución de 1853, esa concepción individualista y liberal de la política y de los derechos. No, porque la Constitución del 49 tenía un sentido claramente social, ¿no? Exacto, y además la Constitución del 49 toma como centro al ciudadano en su relación con el mundo del trabajo. Y digo el mundo del trabajo, no solamente en los derechos del trabajador, sino que tiene que ver con los derechos sociales más en general, con los derechos de la familia, con los derechos que piensan integralmente una persona, no solamente en su dimensión política, no solamente en su dimensión institucional clásica liberal, sino que lo piensan en una circunstancia histórica, donde es necesario incorporar todo lo que son las condiciones en las cuales se desarrolla el mundo del trabajo en el siglo XX. Por algo es que cuando viene el golpe cívico-militar del 55, una de las primeras cosas que hacen es liquidar, ¿no?, la reforma del 49, ¿no? Claro, porque esa reforma, en lo que más contrastaba con la del 1853, era en que en su preámbulo, en su fundamento, estaban los derechos del trabajador. Ahora, no fue un hecho puramente argentino. Yo creo que fue un hecho que hay que ponerlo en un contexto histórico de lo que pasaba en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, y lo que pasaba en América Latina. Hubo muchas reformas constitucionales. Las hubo en Brasil en el 46, la hubo en Chile, la hubo en el 48 en México. Es decir, Colombia modificó su constitución en el mismo momento. Y no nos olvidemos que las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1949, establece los derechos humanos, combinando los derechos civiles clásicos del siglo XVII, XVIII, XIX con los derechos sociales. O sea que hay un clima de época que me parece que por eso la Constitución del 49 le permite a la Argentina ingresar a ese siglo XX mirando de otra manera el derecho de los ciudadanos, ¿no? Este es un programa al cual hemos dedicado a la difícil y también sangrienta, en muchos casos, oscilante progreso de los derechos de los trabajadores, arrancados inevitablemente de los privilegios de los dominadores, ¿no? Puede considerarse que la Constitución del 49, en la que tuvo un papel muy importante Sampay, ¿no es cierto?, Exactamente. Arturo, el gran constitucionalista, es una conquista para los trabajadores, digamos. Sí, en realidad el peronismo ya había en el 47 hecho una especie de declaración de los derechos del trabajador, o sea que ya había colocado esa dimensión institucional en el mundo del trabajo. Pero además es un momento donde hay mucha legislación nueva, es decir, el peronismo, ese primer peronismo de la primera presidencia, concibe la transformación de la Argentina también en el orden jurídico, ¿no? Establece, por ejemplo, que las riquezas naturales deben ser exactamente propiedad del Estado, ¿no? Propiedad del Estado, ese es un tema de hoy. Hay muchos temas de hoy, ¿no? Claro. Y establece, bueno, el voto de la mujer, la ampliación de los derechos de la mujer. Y con respecto al trabajador, tiene la idea de que aquello que en el mundo del trabajo empezó a legislarse tempranamente, porque ya desde el 43
Perón comienza a impulsar decretos que regulan el mundo del trabajo, tiene que plasmarse en una constitución que tome al trabajador como eje del tema. Por eso, cuando decías, bueno, en el 55, cuando viene la Revolución Libertadora, mal llamada a mi gusto Revolución Libertadora, la derogación de la Constitución del 49 es uno de sus primeros propósitos, ¿no? La oposición critica dos cosas, ¿no? Uno es el hecho, bueno, de que facilita la reelección. Exactamente. A partir de esa Constitución, Perón puede ser reelegido en las elecciones del 52, ¿no es cierto? Y por otra parte, el hecho de que no acuerda el derecho de huelga. Exactamente. Bueno, efectivamente Arturo Sampay fue artífice de esa Constitución. Sin embargo, es bueno reconstruir ese momento, porque la Constitución y la Convención Constituyente fue un momento muy rico donde hubo mucho debate y muchos aportes de distintos sectores. La Constituyente es la que se llama justamente, es llamada por el golpe para tratar de reformular otra Constitución, ¿no es cierto? Bueno, ese momento de debate de derechos me parece que es uno de los momentos más ricos en Argentina. En 1890, durante la presidencia de Miguel Juárez Celman, surgió la Unión Cívica, un partido político opositor liderado por Leandro N. Alem. Tras la muerte de Alem, su sobrino Hipólito Yrigoyen asumió el liderazgo del partido, que no se desvió de la interpretación del inconformismo de los excluidos de los asuntos públicos. En las elecciones de 1916, el voto mayoritario llevó a Yrigoyen a la presidencia de la nación. Durante su gobierno se mantuvo la neutralidad en la Primera Guerra Mundial. Se puso en marcha YPF. Se realizaron reformas en la enseñanza universitaria y se propusieron leyes en favor de los obreros que, por efecto de la oposición de los tradicionales sectores del poder conservador, en su gran mayoría, no tuvieron andadura legislativa. Yrigoyen se ocupó de organizar la Unión Cívica Radical a lo largo y a lo ancho del país, creando una red de comités partidarios e incorporando a muchos partidarios en la administración gubernamental. Acosado por sectores de izquierda y conservadores, la presidencia de don Hipólito se vio oscurecida por violentos episodios. La mejoría de los sectores obreros no solo tenían que ver con la posibilidad de agremiarse, también con la posibilidad de obtener leyes sociales que mejoraran su calidad de vida, sino también la posibilidad de expresar su participación en los asuntos públicos de su patria a través del voto. Si hablamos del voto, no podemos dejar de recordar a Leandro N. Alem, que fue el fundador de la Unión Cívica Radical y que con una gran obstinación, con un profundo sentido patriótico y popular, denostó, denigró a las elecciones fraudulentas que convocaba la burguesía conservadora, aristocrática, oligárquica argentina, a través de la abstención revolucionaria, es decir, no presentaba a su partido como una forma de mostrar de que esa elección no tenía ninguna representatividad. Leandro Alem finalmente, por supuesto, al cabo de tanta presión del sistema en su contra, el 1 de julio de 1896 se suicida, agobiado por los fracasos políticos, aislado, perseguido, injuriado, asqueado de la corrupción del régimen, y deja un testamento político que voy a leer en parte. He terminado mi carrera, he concluido mi misión. Para vivir estéril, inútil y deprimido, he preferido morir. Sí, que se rompa, pero que no se doble. He luchado de una manera indecible en los últimos tiempos, pero mis fuerzas, tal vez gastadas ya, han sido incapaces para detener la montaña, y la montaña me aplastó. El suicidio de Alem tiene algunas características histriónicas que son realmente notables. Él llama a un coche a caballo, como los de su tiempo, le da la dirección del Club del Progreso, que es el club de los bacanes, es el club de los dueños del país, del cual él también era socio.
le da la dirección y se pega un tiro ahí en el asiento del coche. Cuando llegan al Club del Progreso, se baja, el cochero abre y se encuentra ahí a este pasajero agonizando. Es ingresado al Club del Progreso, recostado sobre una mesa que todavía puede verse en la planta baja del actual Club del Progreso, y ahí se desangra y muere. Muere en el ámbito de quienes de alguna manera han sido sus adversarios, aquellos contra los cuales él había luchado, como dijo en su despedida, hasta lo indecible. Pero si la conquista del voto es una conquista importantísima para los sectores populares, para imponer sus intereses, no podemos dejar de mencionar a un gran patriota, una figura no suficientemente reconocida, quizá castigada justamente porque permitió que los sectores populares y los sectores medios ingresaran en los asuntos públicos, que es Roque Sáenz Peña. Roque Sáenz Peña fue un personaje de un gran sentido americanista, pero no retórico, tal es así que cuando fue la guerra de Chile contra Perú, se adhirió a la posición peruana y lo hizo arma en mano. Fue teniente coronel, participó de la victoria en Tarapacá y luego sufrió la debacle del sitio del Morro de Arica, donde fue herido y hecho prisionero. Otra intervención destacada le cupo en la Conferencia Panamericana de Washington en 1889, donde elevó su voz para contradecir aquella afirmación del presidente norteamericano Monroe, cuando dijo: América para los americanos. Y allí Roque Sáenz Peña dijo: no, América para la humanidad. Como sabemos, la historiografía liberal es la historiografía de los grandes hombres. Se supone que las cosas suceden porque los grandes hombres lo deciden. Nuestra historiografía nacional, popular y federalista cree en que los hechos históricos son consecuencia de los movimientos sociales. Hay un determinismo histórico que inclusive pasa por afuera del deseo de los hombres, pero es del buen político interpretarlo y, como diría Perón, cabalgar esos tiempos. La imposición del voto secreto, universal y obligatorio no fue una creación de Roque Sáenz Peña, fue su diagnóstico, su decodificación, que debajo de esa Argentina supuestamente rica, maravillosa, pero basada en el fraude, en la represión, bullía una sociedad de enormes mayorías que deseaban expresarse. Por eso fue que él, de alguna manera, bregó y luchó por la imposición del voto, que será recién universal cuando en 1947 se le sume el voto femenino.